Eh, Algo así. Por ejemplo, en este caso, la tecnología es de 0,5 micrómetros, lo cual significa que eso que está ahí, que es la compuerta de un transistor, tiene un ancho de 0,5 micrómetros. Ya vamos con la clase. Estábamos viendo esto comparador con histéresis o disparador de Schmidt y terminamos de verlo. Esto lo vimos en la tertulia clase del viernes, que estuvo relajada y avanzamos un poco, así que estuvo bueno eso. Vimos este ADC de doble pendiente que usa un comparador como un circuito para tomar una decisión y eso ayuda a decidir, por ejemplo, cuando este pasa por cero, detecta cruces por cero. Si eso es lo que hace un comparador al final, un comparador detecta cruces por cero. Después vimos este comparador con dos umbrales, vimos este ADC flash y quedamos aquí. Entonces este es un ADC conversor análogo digital de aproximaciones sucesivas. En la tarea ustedes tienen que hacer un ADC muy sencillo, de este tipo, sin codificador. Ustedes pueden hacerlo sin codificador, entonces esa parte realmente no es necesaria. Ustedes tienen una salida termómetro y eso lo conectan a otra cosa. Por si acaso lo comento. El ADC de aproximaciones sucesivas es un ADC bien inteligente, que lo que hace es buscar el valor de voltaje más cercano al valor de entrada. Y lo hace de la siguiente forma. Por ejemplo, Alfredo, piensa un número natural del 1 al 10, pero no me lo digas. ¿Es mayor que 5? ¿Es mayor que 7? ¿Se fijan? Llegué. Esa es la idea de aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese pequeño ejercicio? Había un dato que yo no conocía, y ese dato era el voltaje de entrada. Entonces yo le pregunto, con un comparador, ¿ese voltaje de entrada es mayor que DAC? ¿Qué es un DAC? De digital análogo. Entonces yo le establezco un voltaje analógico, que yo primero le dije es mayor que 5. Entonces Alfredo pensó en un 7. ¿Es mayor que 5? Si es mayor que 5, entonces yo corro esta salida digital, me voy corriendo aquí, me corro hasta un 7. ¿Son iguales? Perfecto, ahí llegué hasta el final. Si no son iguales, voy por aproximaciones sucesivas acercándome al valor final. Entonces es como una especie de búsqueda binaria. ¿Es mayor que la mitad o es menor que la mitad? Menor que la mitad. Ok. De esa otra mitad, ¿es mayor que su mitad o menor que su mitad? Perfecto. Y así, con búsqueda binaria, uno va aproximándose al valor final. Igual es ingenioso, ¿no? Entonces, este tipo de conversores requiere un comparador, requiere un DAC de la misma resolución del conversor y requiere una lógica de control que vaya estableciendo la entrada del DAC en función de las salidas anteriores. ¿De acuerdo? Momento, había una pregunta ya primero. ¿Cómo vamos a saber cuando estamos justo en el voltaje de entrada si el comparador solamente distingue entre menos de D y más de D? Eso es complicado. Si está justo, no lo puedes distinguir. Entonces te va a correr para un lado y después te va a devolver y va a llegar cerca. O te va a correr para el otro lado y te va a devolver y va a llegar cerca. Pero funciona, el algoritmo no se cae ahí. Sí tiene algunos problemas. Cuando está justo en la mitad y está metaestable, es más difícil tomar la decisión. Pero igual funciona. Por allá había otra. ¿Para qué se esfuerza este red? Buena pregunta. Bueno, todos los DACs necesitan un voltaje de referencia. Y todos los ADCs necesitan un voltaje de referencia. Porque el ADC y el DAC tiene una parte que es digital, que maneja ceros y unos. Pero ¿cómo sé yo, por ejemplo, que cuando le doy 1, 1, 1, puros unos, esta cosa tiene que entregarme qué voltaje? VREF, exactamente. O alguna función de VREF. Entonces VREF es como el que me, comillas, aterriza, me da una referencia de a qué corresponde el valor digital que yo le estoy pidiendo. Lo mismo en ADCs. VREF
puede ser, por ejemplo, el máximo voltaje que yo puedo convertir. Entonces, si hay algo que es mayor que Vref, satura mi conversión. Entonces yo, de alguna forma, el espacio de conversión lo divido entre 0 y Vref. Y eso es lo que queda cuantizado y me produce un Dout, que es función de Vref. Entonces Vref, si yo muevo Vref, puedo ajustar una especie de ganancia del conversor. Porque si yo pongo un Vref muy chiquitito, tengo una especie de ganancia también. Oye, ¿alguien ha jugado alguna vez con Arduino, cierto? Los Arduinos tienen conversores análogos digitales y a veces uno puede optar si usa un VREF interno o un VREF externo. ¿Han visto esa opción o no? El VREF externo es simplemente yo le meto un VREF por fuera y yo decido por fuera qué es lo que es el VREF. VREF interno significa que el Arduino internamente tiene un generador de voltaje que mantiene ese voltaje más o menos fijo. Entonces lo que hace la ADC de aproximaciones sucesivas, como decía, es una búsqueda binaria. Entonces va sacando bit por bit, saca el bit más significativo, most significant bit. Luego saca el siguiente bit, siguiente, y termina con el menos significativo. Saca serialmente la salida. Entonces la salida es serial, no es paralela. A diferencia del conversor flash, en que la salida es paralela, el conversor de aproximaciones sucesivas produce una salida serial. Va sacando un bit a la vez. Es posible lograr gran exactitud. Yo he diseñado de estos de 10 bits y han funcionado súper bien. Uno puede llegar hasta 16 bits más o menos. Son rápidos, consumen poco, ocupan poco espacio. Son súper buenos. La velocidad de conversión es moderada, pero cada vez está mejorando más, así que eso ya no es una limitante. El algoritmo, como decía, es una aproximación sucesiva. Entonces, el voltaje es mayor que 0. En este caso la entrada va entre 8 y menos 8. Entonces el voltaje de entrada estaba en 5. Yo no sé cuánto es exactamente, pero pregunto, ¿es mayor que 0? Sí, es mayor que 0. Entonces voy a buscar aquí, en ese puro rango. O más bien, más que buscar en ese rango sería lo mismo que restarle, eh, restarle a la referencia un valor tal que la salida entera se me corre. Entonces aquí le resto 8. Y al restarle 8, sigue siendo mayor que 0 o menor que 0. Es menor que 0. Entonces le voy a sumar 4. Le sumo 4 y ahora pregunto de nuevo, ¿es mayor o menor que 0? Mayor que 0. Entonces le resto. ¿Cuánto le resto? 2. Perfecto, le resto 2 y así uno va aproximándose al valor correcto. Esta es la forma típica en que funcionan, mediante una aproximación sucesiva. Igual es bueno, ¿no? Igual es como ingenioso. Bueno, hay un curso que se llama IEE 3443, donde nosotros aprendemos a diseñar este tipo de conversores. Hay muchas familias de conversores, muchas arquitecturas diferentes. Uno de ellos de aproximaciones sucesivas. Se les llama SAR. A estos de aquí. Successive Approximation Register. O registro de aproximaciones sucesivas. Ese es el nombre que tienen. Y posiblemente el que está dentro del Arduino es de este estilo. Los flash ocupan demasiado espacio, los SAR ocupan poquito espacio. Hay otros que se llaman pipeline, que estuvieron bien de moda hasta hace unos 5 años atrás. Ahora el que la lleva es el SAR. Pero hace como 5 años atrás la tendencia era pipeline, porque eso era lo más rápido. Ahora los SAR están siendo no tan rápidos, pero si uno intercala varios SAR en un chip, uno puede hacer velocidades comparables. Entonces como que la tendencia está en SAR. Yo tengo un alumno de magíster que está diseñando un SAR. Y en este momento está en Texas. Va a estar ahí por 6 meses, diseñando un SAR con un equipo de investigación de un profesor que trabaja en Texas A&M. Entonces, esto es parte de las cosas que hacemos en mi grupo de investigación. Bueno, ya hablamos del algoritmo. Este otro, generador de onda cuadrada, pero este ya lo conocen, ¿cierto? Uno puede hacer un generador de onda cuadrada usando un puro comparador y algunos componentes externos. A ver, miremos para tener una idea de cómo funciona. Olvídense de este R5, ¿ah? Tiene alguna función, pero vamos a omitirlo por ahora.
En realidad, sí, este R5 es importante, pero sí, dejémoslo. Está bien, dejémoslo. Entonces tenemos la salida. Si esto es un comparador, entonces la salida ¿qué es? Es O VCC, y este R5 el que lleva VO a VCC, o es tierra. Si es VCC, si este valor es VCC, este capacitor se empieza a cargar. Entonces va a empezar a cargarse, ahí va. Y cuando este valor excede este valor que está dado por este divisor de tensión, la salida cambia a tierra. Entonces, cuando esta salida cambia a tierra, este capacitor se empieza a descargar hacia tierra. Ahí se está descargando. Se descarga hasta que este nodo igual a este otro nodo. Cuando esos dos son iguales, cambia de nuevo la salida a positivo y así sucesivamente. Y esto ocurre tan rápido. ¿Qué tan rápido? Bueno, el capacitor de alguna forma regula la velocidad. Vamos a ver más osciladores en el futuro, en el capítulo 6. Y esto es un tipo de oscilador de relajación. Porque depende de una constante de tiempo de relajación. De una constante de tiempo RC. Ajá. R1 afecta, de hecho, este VA, este VA no es solo un divisor, sino que un divisor de tensión triple. Eso es VA. Tenemos VCC con R1 aquí, tenemos R3 desde VO y tenemos R2 a tierra. Y entonces, claro, al final resulta ser por superposición. Quedan como en paralelo, pero hay otras formas de resolver esto. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es un Thevenin con VCC partido por, según el tamaño de la resistencia, y con un Rout determinado. Entonces aquí, este nodo, que es el nodo que yo estoy comparando, va a ser el resultado de este Thevenin y VO. Esa es una forma de calcularlo. Otra forma es por superposición. Cualquiera de las dos da el resultado, el mismo resultado. Entonces este de aquí sí cambia y de hecho R1 es clave para definir estos valores, VA1 y VA2, que finalmente son los valores que aparecen aquí, que dependen de... Espérate, allá aparece otra primero. Podríamos, a ver, VO no lo puedes apagar. O más que apagar VO. Lo importante es qué resistencia VC. Porque eso te dice a qué velocidad se carga o a qué velocidad se descarga. Y la resistencia que VC es el paralelo entre lo que hay hacia allá, que es infinito, y lo que hay hacia allá. Y lo que hay hacia acá es R4 en serie con el paralelo entre eso y eso. Ah, pero la impedancia de salida de este es como cero. Entonces 0 en paralelo con R5 es 0. Por lo tanto R5 desaparece y te quedas con R4. Entonces la constante de tiempo es C1 R4. A menos que R5 esté ayudando a que la salida sí exista. Entonces ahí va a depender de eso. Pero en un caso típico en que R5 es infinito y este tiene baja impedancia de salida, entonces la constante de tiempo es R4C. ¿Por qué sería qué cosa? Perdón. Claro, sería tierra porque aquí hay una tierra o hay un VDD. Sí, por aquí había otra pregunta.
tú puedes aplicar superposición a las partes lineales de un circuito. Entonces tú puedes aplicar superposición si tienes VCC, tierra y VO y tienes tres resistencias, tú puedes aplicar superposición aquí para determinar ese voltaje. Luego de eso, sigue analizando. Entonces no es que por ser no lineal yo no pueda aplicar ninguna técnica. Yo puedo aplicar técnicas siempre y cuando el pedazo de circuito que yo esté analizando sea lineal. ¿De acuerdo? Y después uso ingenio, uso otras cosas. Muy bien. Generador de funciones. Ah, este ya lo conocen, ¿cierto? Este ya lo habíamos visto. Este es un integrador, este es un comparador. Entonces este queda arriba o abajo. Ese voltaje de arriba empieza a integrar para un lado. Cuando integra y excede un cierto umbral, este cambia su salida, etcétera. Ya, no, ya lo vieron, ¿cierto? Este estaba en una tarea, ¿o no? Así que debieran entenderlo bien. Aquí hay hojas de datos, pueden mirarlo ahí también. Sí, sí, esto genera una señal nomás. Pero ahí tú necesitas un buffer o algo para aprovechar esa potencia. Este generador de PWM. ¿Qué es PWM? Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. ¿Y para qué servía esa cuestión? ¿Para controlar velocidades de motor? ¿Cómo eso? A ver, hemos visto PWM en este curso, ¿no? Creo que lo mencionamos en algún momento. ¿Sí? Pero que sirve para un circuito digital, hacer parecer como que se está trabajando con algo analógico. También, a ver, ¿qué es una onda PWM? Vamos a definir un periodo T, ¿de acuerdo? Y mi onda va a estar arriba un cierto porcentaje de T y abajo otro cierto porcentaje de T. El porcentaje que mi onda está arriba, T on partido por T, se llama ciclo de trabajo, duty cycle, y va entre 0 y 1. El valor de C de esta señal, se parece la misma sigla, mala cosa, bueno, no importa, ¿cierto? Entonces, el valor de C es el duty cycle multiplicado por el VCC. Todos ven eso, ¿no? ¿Lo ven claramente? Entonces yo puedo generar, por ejemplo, con un circuito digital, una señal PWM, luego le saco su nivel de C. ¿Cómo le obtengo el nivel de C a una señal? Con un promedio, y un promedio es un filtro, pasa abajo, eso es como un promedio, ¿cierto? Y aquí tengo un valor de C que yo generé digitalmente. Entonces esta es una forma de generar señales analógicas en función de señales digitales. Esto de aquí, en rigor, es un conversor digital análogo de sobremuestreo con un filtro de reconstrucción. O sea, tiene un nombre, existe. Pero uno puede hacerlo fácilmente usando este tipo de cosas. ¿Por qué usamos PWM, por ejemplo, como decía Javier, para controlar motores? ¿Por qué no usar directamente un voltaje analógico para controlar un motor? Ok, yo dándole un ciclo de trabajo más ancho. No, manteniendo, imaginen un motor DC. Dándole un ciclo de trabajo más ancho, yo puedo darle mayor voltaje RMS. Y dándole un ciclo de trabajo más bajo, puedo bajarle el voltaje RMS. Había un comentario ya, luego acá. Que el motor tiene aspas y cuando va girando tiene que en algún momento un aspa estar con corriente y en otro momento no estar con corriente para poder generar fuerza. Ya, pero de eso se encarga el motor mismo. Aquí estamos imaginándonos un motor DC, que tiene entrada DC. Horacio, después Alfredo. Para regular el voltaje se podría hacer con una fuente variable, pero es muy complicado, o con un
Eso es clave, eso es un punto clave, Alfredo. Yo pensé que quizás el motor está diseñado para trabajar con cierto voltaje específico, menor que eso podría dañarlo. Entonces sería mejor darle impulso de voltaje que necesita en vez de darle... Podría ser otra razón, pero lo que dijo Horacio es clave, y Horacio se lleva una décima por eso. Vamos a ver por qué. Oye, ¿qué potencia consume este switch? Cero. ¿Por qué? No pasa corriente. Ok, ¿y qué pasa si lo enciendo? ¿Qué potencia? No hay voltaje. Entonces, o I igual cero, o V igual cero. Por lo tanto, la potencia que consume el switch es siempre cero. ¿Todos de acuerdo con eso? Los switch no consumen potencia. Muy bien. Si yo tengo un switch que va a VCC y otro switch que va a tierra, digamos que lo puedo ir cambiando. Puedo generar aquí algo que va a VCC o va a tierra. Entonces aquí yo puedo generar una PWM. ¿De acuerdo? Si yo aquí conecto un motor, lo enciendo y lo apago, lo enciendo y lo apago. Y en promedio le estoy dando una potencia que tiene que ver con VCC y tiene que ver con el ciclo de trabajo. Pero no estoy consumiendo potencia en darle esa potencia al motor. Si en cambio tengo una fuente de voltaje, pongo una resistencia variable y de ahí me conecto al motor, ¿esa resistencia variable consume potencia o no? Sí consume. Entonces, si yo varío esta resistencia, se va a calentar y va a calentar el medio ambiente sin producir ningún efecto necesario para mover el motor. Entonces, esta es la peor forma de controlar potencia. Si yo uso una resistencia variable, es la peor forma. La mejor forma es con switch. Y ese switch puede ser un transistor, pero no hemos hablado de transistores todavía. Así que después vamos a ver eso. Muy bien, terminamos. Sí. No, los dimmers funcionan de esta forma. Los dimmers son esto. Y por eso es que hay cierto tipo de luces que tú no puedes encenderlas con dimmer. ¿Te has fijado que dicen de repente, no use esta luz con dimmer? ¿Lo has visto en, no sé, en estos típicos de tubo fluorescente? Eso es porque eso no, a esos tú no les puedes dar una PWM de entrada, tú necesitas darle una sinusoidal. Ya, oye, resumen de este capítulo, que ya se acaba. Vimos el op-amp ideal, vimos los terminales, vimos cómo alimentarlo, hablamos del concepto de realimentación negativa, vimos cuándo vale ese concepto de realimentación negativa, vimos qué es lo que ejerce la realimentación negativa sobre un circuito. Y dijimos una frase clave ahí. Cuando hay realimentación negativa, el op-amp va a hacer todo lo posible para que sus terminales de entrada tengan el mismo voltaje. Esa es una frase clave que es para recordar. Eso siempre y cuando haya realimentación negativa. Después vimos circuitos con op-amps. Por ejemplo, vimos el amplificador inversor, no inversor, integrador, sumador, restador. Vimos varios. Vimos que uno puede hacer circuitos con op-amps reales, y estos op-amps reales tienen algunas no idealidades, que también las miramos. Producto de ancho de banda, ganancia finito, saturación, slew rate, desnivel, etc. Una de las más importantes es la resistencia de salida finita. Yo no puedo agarrar un op-amp, porque no sirve, agarrar un op-amp y conectarlo a un motor para moler roca. No, pero lo uso como buffer. Total, este tiene impedancia de salida chica. Y aquí me cuelgo de un divisor de tensión. Eso no sirve. Porque esta Z-out es chica cuando ya yo la conecto a otros op-amps. Es relativamente pequeña. Pero si este gallo me está consumiendo muchos amperes, y el op-amp no es capaz de entregar más de, no sé, 10 miliamperes, no va a andar. Entonces esa es una razón importante para mirar esta materia. El op-amp no puede resolverlo todo. Vimos comparadores que no son op-amps, vimos que son parecidos a los op-amps,
porque de alguna forma amplifican la entrada por un valor tan grande que saturan en los rieles. Lo usamos no con realimentación negativa, sino en lazo abierto o con realimentación positiva en algunos casos. Entonces los comparadores están hechos para saturar en los rieles. Vimos aplicaciones de comparadores, vimos varias aplicaciones, vimos que son circuitos que ayudan a tomar decisiones, entonces los podemos usar de varias formas diferentes. ¿Preguntas de esto? Hay preguntas. Es parecido, pero no es lo mismo. Y la razón de que no es lo mismo es que el op-amp, cuando tú lo realimentas, hay realimentación negativa porque si yo subo este voltaje, esta diferencia va a subir, la salida va a subir, si esta salida sube, este sube, y esta diferencia decrece y mantiene el cortocircuito virtual. Eso es gracias a que internamente este op-amp tiene un gran capacitor de compensación, que está diseñado para que el op-amp en lazo abierto tenga un solo polo. Y eso hace que el op-amp sea un poquito más lento de lo que podría llegar a ser. O sea, este capacitor lo hace más lento, pero más estable. Un comparador que no tiene ese capacitor puede ser más rápido que un op-amp, pero es más inestable. Si es más inestable, su salida se va más rápido a los rieles. Pero eso a ti no te importa, eso es lo que tú quieres que ocurra. Entonces un comparador internamente está diseñado de otra forma, distinta. También es como un amplificador, pero está diseñado no para ser estable, sino para ser rápido. En algunos casos tú puedes usar uno u otro indistintamente, pero si tú quieres buen desempeño, cuando quieras usar un comparador, usa un comparador. Y cuando quieras usar un op-amp, usa un op-amp. Sí, sigue teniendo las mismas características de impedancia, pero esa característica del op-amp de un A partido por 1 más S tau, el comparador no la tiene. El comparador es otra cosa. De hecho, hay comparadores, los comparadores más rápidos que existen, son comparadores de tiempo discreto, lo cual significa que no están comparando continuamente, comparan solo cuando yo les pregunto. Yo le pregunto, oye, ¿es mayor o es menor? Y ahí compara. Y después me entrega una salida. Eso se llama comparador con latch. Y esos comparadores funcionan de manera totalmente distinta a la que funciona un amplificador. Internamente tienen realimentación positiva para hacer que la ganancia sea muy grande. Ok, seguimos entonces con el siguiente capítulo. ¿Sí? Ujú. De acuerdo. A ver, eso es una buena pregunta. A ver, ¿cuál es la potencia que le está entrando a este motor? Pero tú la puedes calcular, ¿cierto? Porque tú sabes que esto tiene un voltaje y tiene una corriente. Entonces la potencia del motor va a ser el voltaje del motor por la corriente del motor. Pero hay un problema. Yo puedo calcular la potencia instantánea. ¿De acuerdo? Que es voltaje del motor en este instante por potencia del motor en este instante. Pero ¿qué pasa cuando estoy conectado acá? Bueno, voy a tener una potencia relacionada con VCC por I del motor por CC. Y si lo estoy conectando a tierra, voy a tener 0, ¿de acuerdo? Algún porcentaje del tiempo, vamos a ponerle eta al ciclo de trabajo, por ponerle algo. Algún porcentaje del tiempo voy a estar aquí y otro porcentaje del tiempo voy a estar aquí. Entonces, va por ahí la cosa, ¿no? Parece que ese es, ¿o no? ¿Sí? Ya, pero un motor asume que es como una resistencia. ¿De acuerdo? No, había otra pregunta antes.
Estamos usando PWM, pero el que está entregando la potencia es una fuente gigante y está pasando a través de un switch. No, no, a ver, el switch va a estar siendo controlado para generar una PWM. O sea, tú mueves el switch. Digamos que tú puedes mover el switch entre VCC y tierra. Entonces, conectas el switch allá o lo conectas acá. O lo conectas allá. No, ahí no hay ningún op-amp metido aquí. Ahora sí, otra pregunta. No hay preguntas tontas. Ah, tú dices podríamos ocupar una fuente variable. Sí, pero ¿qué pasa si tú quieres regular esa potencia? Si tú quieres hacer que crezca o decrezca, entonces la PWM te permite ir cambiando el ancho de pulso, haciendo que sea más angosto o que sea más ancho. Porque las fuentes variables son caras de construir y no son muy eficientes. O están hechas internamente con PWM. Las fuentes conmutadas internamente tienen algo parecido a PWM. Las fuentes conmutadas son muy parecidas a una PWM. Pero una PWM donde el ciclo de trabajo va cambiando para perseguir al voltaje que tú quieres tener. Entonces ajusta automáticamente el voltaje mediante algún sistema de control automático. Usan eso. Oye, se me ocurrió una idea. Pucha, pero no lo tengo aquí. Eh, Después les cuento, ¿sí? Es una forma de que el motor mismo pueda controlar su resistencia y así la potencia. No sé, pero sospecho que no es fácil. Hacer que el motor cambie su resistencia, sospecho que no es muy fácil. No con un motor DC, por lo menos. No con un motor DC. Así que eso se puede hacer con otro tipo de motores, cambiando otros parámetros. Por ejemplo, la frecuencia. Pero con un motor DC, que es el que uso de ejemplo aquí, no. ¿Si había otra pregunta aquí? Que el transistor cuando está conectado como switch. Ah, este comparador aquí. Por ejemplo, este comparador es el que te está controlando este switch para decirle cuándo está arriba y cuándo está abajo. Tú dices este modelo. Puedo hacerlo con el comparador. Es que no entiendo mucho la pregunta, pero puedes usar un comparador. En general es mucho más fácil ir a comprar el comparador y usarlo, porque ya está probado y hay una hoja de datos que te dice cómo usarlo. Sí. Cuando tengo un comparador, ¿cómo sé que o sea, cómo considero las entradas si son mayores a cero? O sea, si la diferencia entre ellos es mayor o igual a cero o mayor a cero. Eso es una pregunta académica, pero es muy difícil de contestar en la práctica porque además los comparadores tienen offset. Entonces realmente no sabes lo que pasa cuando es muy muy cercana a cero. Y en la hoja de datos te van a decir qué voltaje mínimo de entrada tienes que tener para que esto se vaya a los rieles. Y los comparadores con latch, la ganancia depende del tiempo. Entonces, si tú esperas suficiente tiempo, vas a llegar a los rieles igual. Entonces, la respuesta no es, la respuesta es un depende, realmente. Oye, lo que se me ocurrió hacer es bien simple y ofrezco una décima al que lo traiga a la próxima clase, que va a ser en harto tiempo más porque yo voy a estar de viaje. Ofrezco una décima al que traiga un Arduino con un potenciómetro y un LED y que el Arduino tenga una PWM. Es súper fácil, esto lo sacan en 10 minutos. Es súper fácil. Que el Arduino tenga un LED que encienda con un PWM. Y con el potenciómetro uno puede hacerlo. Décima entonces, pero tienen que mostrarlo. Sí. Ah. ¿Ah? Sí, está bien, ADR también me sirven. Están en CEP.
Economías de escala de curso. Ya, es que eso me ayudaría a ilustrar el tema. Eso me ayuda a ilustrar mi... ¿Ah? Tómate tu tiempo. No vamos a darle una decimal que se apure más en llevarlo, pero... ¿Ah? Ya no hay para la próxima clase, sí. Ya, oye, ¿y eso qué es? A ver, lo mismo, un buzzer, y tú puedes hacer que suene más fuerte o más despacio. A ver, dale. Sí. Oye, ¿se han fijado que a mí no me importa regalar décimas? Gracias. Porque me son gratis. Una décima para mí es gratis. Ya, y puedes cambiar algo, ¿no? ¡Oh! ¡Wow! Ahí está totalmente encendido y se va apagando a poco. Oye, ¿y qué frecuencia está oscilando para que uno pueda ver que esto se enciende y se apaga? Bueno, ya está 16 funcionando y está preescalado 16 megas y este está preescalado por 256. 256 ya. Oye, pero ¿ustedes han visto un LED que se enciende y se apaga a poquito? Ahí está, po. Porque internamente yo alcanzo a verlo, una PW, no, yo no alcanzo a ver la PWM, pero pero eso. Oye, ¿aprendiste algo haciendo esto, no? Sí, qué bueno. Si alguien más quiere mostrarlo y llevarse una vez. Ya, pero igual, mostrémoslo. ¿Lo puedo desenchufar? Ya, oye, envíame un correo. Yo regalo décimas. Estas décimas solo valen si pasan de curso. Así que, A ver, es lo mismo. lo mismo, a ver. Y De lado se ve muy bonito. de lado. Sí, así como. Si ahí estoy mirando. Ya, y de frente. Sí, también se ve. Oye, yo lo veo encenderse y apagarse. ¿Alcanzan a ver o no? Los capos. Sí, puede ser. Puedes tratar. Sí. Igual está bueno. ¿Ah? Ya embarré. Sí, bueno, está bien. Así que, súper. Y eso en el fondo es un pulso y tú vas variando el ancho del pulso. Ya, buena, súper bien. Ajá, tú también. Ah, se arrepintió. Ya. Vamos a hacer otro la próxima vez. Podría ser con un generador de PWM así externo. Mejor, ¿o no? Porque ya llegaron harto, entonces, ¿ah? Sí, sí. Ya, háganlo con 555. Háganlo y le doy una décima a todos los que no le he dado décima por esto. Oye, esto es casi una décima gratis para el curso. Solo si pasan de curso. Recuerden que estas décimas solo valen para los que pasan. Ya, muy bien. Oye, pasemos a otro capítulo entonces. Pasemos a otro capítulo. Sí, oye, insisto, a mí no me importa regalar décimas, porque yo creo que este tipo de cosas ayudan a que ustedes aprendan también. Y me ayudan a ilustrar conceptos y la participación en clase es algo que yo valoro mucho. No saben la lata, que sí, van a saber la lata que va a ser la próxima clase, porque yo voy a estar de viaje y voy a mandarles un video en YouTube. Y ustedes se van a quedar dormidos con ese video y van a tener que verlo varias veces y después van a usarlo para dormir en la noche. Cuando no se puedan quedar dormidos, estén con pesadilla, van a mirar ese video, porque es una lata hacer clases sin gente que interactúe. Entonces yo aprecio el que ustedes interactúen conmigo. Ok, vamos con siguiente capítulo, Diodos. Diodos, qué entretenido. Yeah. Entonces aquí muestro esto es como un diodo. ¿Han visto esta cosa o no? ¿Qué es eso? Deja pasar para un lado, pero no deja pasar para el otro lado. Eso es un diodo. Entonces, recuérdenlo bien. Un diodo es una válvula de corriente. Deja pasar corriente en una dirección e impide el paso de corriente en la otra dirección. Entonces, vamos a hablar varias cosas en este capítulo. Este es un capítulo de, no sé, 6 clases más o menos.
donde vamos a hablar de física de semiconductores. Esto nos va a tomar del orden de una clase. Después vamos a hablar del diodo, también nos va a tomar como una clase. Después vamos a hablar de modelos de diodos y circuitos con diodos y finalmente diodos reales. Entonces en total vamos a hacer como entre 4 y 6 clases, diría yo. Y vamos a partir con una pequeña introducción a la física de semiconductores, lo cual tiene un tema, porque la electrónica incluye física de semiconductores, incluye fabricación, incluye circuitos. Y este curso se llama electrónica porque evolucionó a partir de un curso que tenía física de semiconductores y tiene circuitos electrónicos. Les voy a contar algo, este curso actualmente es un curso de circuitos electrónicos y yo estoy tentadísimo en cambiarle el nombre a este curso para que deje de llamarse electrónica y empiece a llamarse circuitos electrónicos. Así como se llama el libro de guía, ¿se acuerdan cómo se llama? Circuitos microelectrónicos, porque es un libro de circuitos. Esto es circuito, igual que el curso de circuitos que tuvieron antes, este es un curso de circuitos que además tiene elementos no lineales. En circuitos no importa re poco cómo funciona un capacitor, ¿o no? O cómo funciona un inductor. Aprendemos súper poco de los detalles. En este curso, que es de circuitos electrónicos, nos importa relativamente poco cómo funciona un diodo. Aún así, es importante, y este es el único curso de la carrera donde ustedes van a terminar aprendiendo algunas cosas de física de semiconductores. Entonces vamos a aprender un poco de esto, en la medida que sea útil para el curso. Pero no nos vamos a volver expertos en este tema, porque la física de semiconductores es tema de otros cursos que no existen en esta universidad, que no existen mucho en Chile, tal vez en departamentos de física, y que puede ocupar la vida de una persona para entenderlo bien. Entonces no es algo a lo que le vamos a dedicar mucho tiempo. Vamos a hacer una pequeña introducción a la física de semiconductores para tener un lenguaje común. Lo otro importante es que por temas de programa esto está incluido en las preguntas de exámenes de licenciatura y de titulación. Entonces igual es útil saberlo. Entonces los semiconductores son... No, ahí ya me cansé, vamos a cambiar esto. A ver si esta pila... Give me the power. Yo perdí la vergüenza hace mucho tiempo. Sí, a ver. Y ahora tengo power. Sí, eso se siente mucho mejor. Voy a gritar menos y todo eso. Ya, los semiconductores son materiales que conducen moderadamente la corriente. Entonces, corrientes eléctricas son conducidas moderadamente. Entonces, ¿qué es moderadamente? Bueno, es como si tuvieran resistencia y como que esa resistencia no es ni muy grande ni muy chica. Pero lo importante es otra cosa, que puede ser variada. Un diodo tiene una resistencia para el paso de corriente en una dirección y una resistencia distinta para el caso de la corriente que está tratando de pasar en la otra dirección. Oye, entonces los diodos discriminan. Si tú venís de allá, te dejo pasar. Si tú venís de acá, no te dejo pasar. Si tú venís de allá, mi resistencia es chiquitita. Si tú vienes de acá, mi resistencia es enorme. Entonces, ¿son malos los diodos porque discriminan? No, no todo lo que discrimina es malo. Los diodos no son malos. ¿De acuerdo? Si yo discrimino entre dos alumnos porque uno me cae bien y otro me cae mal, eso sí es malo. Yo tengo que calificarlos según lo que ustedes saben, no según si uno me cae bien o me cae mal. Estoy poniendo un ejemplo, todos me caen parecidos. Así que está bien. Pero estoy poniendo un ejemplo. Es que hay palabras que a veces como que chocan un poco, como discriminación, que tiende a chocar porque, qué feo discriminar. No, el diodo discrimina. Si la corriente va en una dirección o en otra. Y hay gente que lucra. Y eso también es una palabra que está súper manoseada, porque lucro, qué malo. No es tan malo el lucro, a veces no es tan malo. En la educación, no sé, yo no soy experto y no puedo decir si es bueno o es malo. Pero la empresa privada no funcionaría sin lucro, por ejemplo. Y la reinversión es importante también. Yo creo que la reinversión es lo que hace la diferencia al final entre una empresa que innova,
que tiene lucas para innovar y otra que no. Entonces yo creo en la reinversión. Pero el lucro así como concepto no es algo terrible para nada. Así que no hay que saltar y ponerlo como algo malo. Bueno, todo eso a partir de discriminación. Entonces el diodo discrimina. Y en general uno puede variar esa resistencia de alguna forma. La mayoría de los materiales semiconductores son sólidos cristalinos. ¿Qué será un sólido cristalino? ¿Qué es un cristal? Tiene una estructura microscópica periódica, tal cual. Entonces, si uno lo mira al microscopio, no se ve nada. Pero si uno pudiera mirarlo al microscopio, tiene una estructura que se repite. Yo miro aquí y miro allá, y en diferentes partes, y en todas partes se ve igualito. Se ven átomos conectados de la misma forma. A diferencia de otros materiales que no tienen esa estructura periódica. Entonces, eso es un cristal que tiene una estructura periódica. Hay semiconductores amorfos, en que no guardan una estructura periódica, orgánicos, que están hechos de materiales que no son cristales semiconductores, y líquidos. Incluso hay materiales líquidos que semiconducen. Esa no la había dicho nunca. Semiconducen. Ejemplos de cristales: silicio, germanio, arseniuro de galio, etc. Yo uso silicio. El chip que les mostré al principio de la clase, ese está hecho en silicio. Dispositivos semiconductores están fabricados con semiconductores y son la base de la electrónica moderna. Antes de los semiconductores había electrónica, pero era muy distinta, porque era electrónica que no utilizaba el estado sólido para funcionar, sino que utilizaba otro estado de la materia, que no es ni el líquido ni el gas. Plasma, usaba plasma. Entonces la electrónica antigua usaba plasma en estos tubos de vacío que internamente tienen un haz de electrones que se está moviendo entre un lado y otro y cuya corriente se puede controlar. La electrónica moderna no utiliza plasma, utiliza estado sólido. Entonces, electrónica de estado sólido. Y esa es la base de la electrónica moderna. Transistores, diodos, fotodiodos LED también. Celdas solares son semiconductores. Los LDR, las resistencias que dependen de luz, también son semiconductores. Circuitos integrados utilizan semiconductores. Todo eso es semiconductor. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo motivacional para que ustedes vean lo que sigue a continuación. Y esta parte es terrible porque aquí vemos una curva extremadamente no lineal. ¿Se acuerdan de estas curvas corriente-voltaje? Donde una resistencia, ¿cómo eran las resistencias partiendo de acá? Eran como así, ¿cierto? Ya, pues, la interacción es importante. Ya, esa es una resistencia. Donde R es 1 partido por la pendiente, es R. O al revés, mejor pongamos M igual 1 partido por R. Muy bien. Bueno, el diodo es... No es parecido, no. Definitivamente no. El diodo tiene esta curva, que es horrible. Uno mira esta curva y dice, chuta, ¿cómo voy a aplicar ecuaciones si esta es la curva que describe mi diodo? La corriente es algo constante por una exponencial. De aquí para allá es una exponencial. Y de aquí para... Uy, qué feo. Ah, entonces si es que excede un cierto voltaje, el diodo conduce. Ah, a ver, momento. La resistencia era 1 partido por la pendiente. Entonces si aquí la pendiente es chiquitita, la resistencia es grande. Aquí tiene resistencia. Ah, toda esta zona es de resistencia grande. Y abruptamente, cuando el voltaje excede un cierto valor, cambia a resistencia chica. Entonces, aquí conduce mucho, acá conduce poco. Bueno, ese es el símbolo del diodo, tiene un ánodo, un cátodo y conduce solo en esa dirección. La otra dirección conduce muy poco, tan poco que aparece aquí como una corriente chiquitita. Hay una pregunta. Eso es consecuencia de la física. Porque esta corriente es del orden de día a la menos 15 amperes a día a la menos 18 amperes. Y este voltaje es del orden de 25 milivolts. Y para esos valores
más o menos en 0,7 esto conduce, pero si tú te acercas bien, esto es una exponencial. Si tú te acercas aquí, también vas a ver que esto es exponencial. O sea, si tú haces zoom en el eje Y, esta exponencial llega hasta cero. Porque las exponenciales, si tú te vas acercando, siguen siendo exponenciales. Entonces se va, pero para los valores relevantes es como 0,7. ¿Sí? Sí, acá. Conduce al revés también. El diodo conduce. Bueno, no es muy distinto a esto, pues si tú pasas para allá, conduce. Si tú pasas para acá, no conduce a menos que tú vayas muy rápido. Pero es verdad, es verdad. O sea, si tú vas muy rápido y puedes conducir para el otro lado también. Entonces el diodo es como una barrera. Sí. Este, le llaman voltaje de rodilla. No, el diodo no se daña aquí. El diodo se daña solo si excedes la corriente. Le llaman voltaje de rodilla. Oye, y esto no lo inventé yo, pero le llaman voltaje de rodilla. Ya, ya. Hay pregunta acá. ¿No? ¿Ya no? Ya, muy bien. Oye, entonces el diodo conduce. Oye, ¿y si yo alimento el diodo con un Thevenin? Ah, el Thevenin es así. Ah, perfecto. Entonces uno puede resolver circuitos usando este tipo de cosas. Perfecto. ¿Y el diodo, qué cosas me permite hacer el diodo? Volvamos aquí atrás. Existen fotodiodos que, por ejemplo, son sensibles a la luz. Al final de este curso, de esta clase, de este capítulo, vamos a aprender fotodiodos. Hay diodos LED que emiten luz. Existen celdas solares. Algo de celdas solares vamos a hablar hacia el final de este capítulo también. Y vamos a hablar de un montón de circuitos que se pueden hacer con diodos, incluyendo, pero no limitado a, circuitos que permiten multiplicar un voltaje por un valor muy grande y producir a la salida 1000 volts a partir de 5 volts. Y eso se puede hacer con diodos. O vamos a hablar de circuitos rectificadores. ¿Qué es un rectificador? De AC a DC, exactamente. ¿Cierto? Que pasa de AC a DC. Oye, y AC a DC, si yo tengo AC una señal de entrada que tiene una frecuencia fija, y DC es DC, no hay frecuencia, es como una frecuencia distinta a la que había antes. Para crear frecuencias nuevas yo necesito elementos no lineales. Ah, el diodo es un elemento no lineal. Ok, pero antes de ver todo eso que es maravilloso, hay que entender un par de detallitos. Y en eso nos vamos a meter ahora. Entonces, cantidades físicas diferenciales e integrales. Nosotros conocemos ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm dice V igual R por I. Eso es una integral. El voltaje es una integral de algo. ¿De qué? De un campo eléctrico. Y la corriente es una integral. ¿De qué? Depende cómo uno la mire. Puede ser integral de carga o puede ser una integral de la densidad de la corriente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es presentar todo en función de densidades de corriente. Porque cuando uno mira un diodo, uno lo mira por fuera y no es, internamente no es homogéneo. Entonces no es que tengan todos sus puntos las mismas propiedades. Entonces sus propiedades varían a lo largo del diodo. Por lo tanto, uno tiene que integrar algo para llegar a un resultado que uno puede compactar en un modelo. Entonces, por eso hablamos de cantidades diferenciales. No hablamos de cantidades integrales. Aquí no hablamos de V igual a R por I. Hablamos de campo eléctrico, hablamos de conductancia, hablamos de densidades de corriente. Y eso es lo que queremos decir en esta lámina. Las cantidades físicas diferenciales, campo eléctrico, conductancia, densidades de corriente, asumen que las propiedades del sistema cambian punto a punto. Y para sacar propiedades generales hay que integrar todo eso. Entonces, la ley de Ohm, de hecho, J igual sigma E, donde J es densidad de corriente, sigma es conductancia y E es campo eléctrico, es una forma diferencial escalar de la ley de Ohm.
tiene una forma vectorial también, que está en negrita aquí, o bold face, y es necesaria para condiciones de borde donde se curvan los campos eléctricos. Entonces, la consecuencia, la corriente va en la dirección de las líneas de campo eléctrico, localmente. Entonces, esta sería una especie, esto es la ley de Ohm, en su forma diferencial, más o menos, ¿cierto? No, perdón, esto no es la ley de Ohm. No, 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 este es el potencial. Esto es según, ya, ok, me equivoqué, dije otra cosa. Esto aquí es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Es el campo eléctrico en función de cómo varía el potencial. En función de la distancia, por supuesto. Ok, y ahora sí es la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm en su forma diferencial que incluye la conductancia, que esta también puede variar punto a punto, y tenemos el campo eléctrico que a su vez varía en las tres dimensiones. Oh, y aparece esta letra rara. ¿Qué era esa cosa? Nabla, perfecto. ¿Y qué era nabla de algo? Era como ¿Ah? El gradiente, ¿cierto? Va por ahí. Perfecto. Entonces, esta ecuación modela uno de los mecanismos de transporte más importantes que aparecen en semiconductores, transporte inducido por campo eléctrico y diferencia potencial. Hoy están hablando mucho allá, ¿o no? ¿Sí? Están empezando a desconcentrarme. Si es pertinente a la clase, cuéntenme y podemos... ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Dejémoslo fuera de la clase entonces. Oye, entonces tenemos esto, que es la ley de Ohm en su forma diferencial. Y yo miro esto y me provoca poco regocijo, porque es una ecuación sin mucha alma. Pero, pucha, que es importante. ¿Qué es lo que significa esta ecuación? En este curso vamos a estudiar solo dos mecanismos en que se producen corrientes eléctricas. Son dos tipos de corrientes eléctricas. Unas se llaman corrientes de desplazamiento y otras se llaman corrientes de difusión. Este es el mecanismo a través del cual ocurren las corrientes de desplazamiento. Entonces, esto que estamos diciendo, que es una ecuación sin mucha alma, tiene una consecuencia muy importante. Entonces, estas son las corrientes de desplazamiento, le llaman drift current o I sub S, y estas vienen de un campo eléctrico. Cuando yo aplico campo eléctrico en un material semiconductor, se produce una corriente de desplazamiento que es proporcional al campo eléctrico. Entonces, la corriente de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico. Eso es bueno saberlo. Oye, ¿de qué depende la conductividad? Bueno, la conductividad es proporcional a la concentración de portadores de carga. O sea, si yo tengo muchos portadores, voy a tener más conductividad. Si tengo poquitos portadores, aunque tenga el medio campo eléctrico, voy a tener poca conductividad. Entonces va a haber poca corriente. Y el otro factor que importa es la movilidad de los portadores, porque cuando yo aplico un campo eléctrico, ¿qué les pasa a los portadores? Si yo tengo un portador de carga aquí y aplico un campo eléctrico, ¿qué le pasa al portador? Siente una fuerza y acelera y se empieza a mover a una cierta velocidad. La velocidad va a depender de la movilidad. Entonces, esos dos parámetros son importantes. Aquí hay conductividad, esto es sigma. En la práctica, entonces está la plata, el cobre, el oro, hay diferentes valores, esto lo saqué de una tabla, pero hay gente que dice que son un poco distintos. Entonces vemos aquí un exponente y aquí vemos otro exponente. Wow, son hartos órdenes de magnitud. Wow. Hay las medias diferencias. Oye, el agua de mar conduce 1000 veces más que el agua de la llave. Tiene sal. La sal tiene iones y conduce. Y el aluminio conduce a su vez 1000 veces más que el agua de mar. Y el agua destilada conduce 1000 veces menos que el agua de la llave. O sea, entre el agua destilada y el agua salada hay 1.000.000 por. Y el aire no conduce prácticamente nada. Silicio tiene conductividad entre 2 por 10 a menos 6 y 20 Siemens por centímetro. Estamos hablando de 7 órdenes de magnitud.
¡Wow! O sea, uno puede variar la conductividad del silicio en 7 órdenes de magnitud. Eso es harto. O sea, yo puedo hacer que algo cambie de, por decir algo, de 1 amper a 100 nanoamperes. Ahí hay 7 órdenes de magnitud. 100 nanoamperes es muy poquito y 1 amper es mucho. Entonces, wow, se pueden hacer cosas muy interesantes con eso. Sí. ¿Cuál es el orden de magnitud de un superconductor? Eso no cabe aquí. Yo creo que ahí es infinito. En un superconductor, la conductividad es infinita. Y puede ser, puede haber algo que sea infinito. O sea, uno puede medir una conductividad infinita. Es que solo Chuck Norris puede, exactamente. Oye, ese es el tema. Mejor medimos la resistencia. La resistencia sí la podemos medir y es cero. Y no es 0,000001, no, es cero. 0,0. ¿Cómo es posible? Oye, pero la física es muy rara. ¿Cómo es posible que haya algo que conduzca? ¿Y cómo sabemos que la conductividad es infinita? Porque la resistencia es cero. ¿Cómo sabemos que la resistencia es cero? ¿Cómo algo puede ser cero? ¿Qué significa que la resistencia sea cero? Significa que se agarra un anillo de semiconductor, de superconductor, y le induzco externamente una corriente, hago que empiecen a circular electrones, por ejemplo, alrededor. Y esos electrones circulan y típicamente en un conductor normal estos se empiezan a frenar y después de 1 segundo no queda nada. En un anillo superconductor se puede hacer circular corriente por años sin que esa corriente disminuya en absoluto. Entonces la resistencia es realmente cero. La resistencia eléctrica es cero. Eso es increíble, ¿o no? Es como increíble. Por eso, porque no consume nada, se usa para los trenes, para los resonadores magnéticos y para todas esas cosas que requieren tremendos campos magnéticos. Para los aceleradores de partículas también se usan, que es un tema que a mí me llama harto la atención. Oye, qué increíble, entonces, cero. ¿Y cómo es posible que algo tenga resistencia a cero? ¿Ah? Tienen que estar quietas para que tengan una movilidad infinita, porque ahí, a ver, si pudiéramos analizarlo aquí, no es que la concentración se vaya a infinito, lo que se va a infinito es la movilidad. ¿Y por qué se va a infinito la movilidad? Significa que las partículas, los electrones, por ejemplo, que están portando la energía, no chocan con nada. Eso es lo que significa, que no chocan con nada, que pasan a un estado de la materia en el que no chocan con nada, que forman unos pares en que no es un electrón individual el que se mueve, sino que a tan baja temperatura son dos electrones los que se combinan en un par que es capaz de pasar sin ninguna resistencia a través del conductor. Y eso es un estado de la materia distinto al que conocemos. No estamos acostumbrados porque ocurre cuando hay temperaturas muy bajas, pero es una consecuencia de la baja temperatura, pero no es una condición suficiente el tener baja temperatura. Muy bien. Productor. Sí, O sea, no hay ningún material que pueda tener la capacidad de ser un superconductor a una temperatura. temperatura ambiente todavía están buscándolo. Todavía y no hay. O sea, hubo un boom en algún momento en, no sé, los años 30 o no después, en que hubo gente que empezó a encontrar conductores cada vez a más alta temperatura. Y los de alta temperatura son los que funcionan a temperaturas de nitrógeno líquido, ponte tú. A diferencia de helio líquido. Helio líquido creo que es líquido a 3 Kelvin o algo así. El nitrógeno líquido es líquido a menos 110 grados Celsius. Entonces hay una, o algo así. No recuerdo exactamente los valores, pero hay una gran diferencia, tremenda diferencia. No se ha descubierto algo que funcione a temperaturas mayores que eso. ¿Sí? He escuchado algo del grafeno. ¿Usted sabe algo de...? Grafeno es... el grafeno es que cae en otra categoría. El grafeno son unos materiales que le llaman 2D. Qué raro, yo pensaba que el mundo iba hacia el 3D.
Y estamos como involucionando, porque el grafeno es un material 2D, en el sentido de que es un material hecho de carbono, que forma una especie de panales de abejas de carbono que tienen 2 dimensiones. Y en esos materiales la conductividad es muy buena. Tal vez el libro que yo me leí de superconductores fue antes de que apareciera el grafeno, entonces tal vez actualmente el grafeno permite hacer superconductores, no lo sé. Pero el grafeno es una de las opciones para hacer conductividades muy buenas. Son materiales 2D. Entonces el grafeno es una... Oh, se acabó la clase. El grafeno es una de las tantas aplicaciones de materiales 2D. Lean 2D Materials, existe, es un tema relevante en investigación. Ya, oye, entonces el miércoles no hay clases. Tal vez se corra alguna ayudantía para el miércoles. Yo vuelvo